Soy el licenciado Héctor Giuliano y se me ha pedido que para noticiero de Canal TV1 haga algunas reflexiones sobre el momento económico, financiero y político que está viviendo la Argentina. Un momento desde ya muy desgraciado, muy peligroso, muy desafortunado y que se agrava día a día. Yo este tema lo sigo específicamente por la problemática más bien financiera que económica, porque parto de la base de que el principal problema de la Argentina es financiero y no es económico, es decir, no toca a la economía física o real, sino a la especulación financiera que juega entre las variables inflación, tipo de cambio y tasa de interés. El epicentro de esta crisis es el problema de la deuda pública insoluble, de la deuda pública perpetua, que es la trampa en que está metida la Argentina. Es decir, una deuda sin la más miserable capacidad de repago. Una deuda que nos acompaña hace ya 46 años en la época contemporánea y frente a la cual el país no tiene ni liquidez ni solvencia para afrontar la deuda, ni siquiera para atender sus intereses, porque el grado de conformación usuraria de la deuda lo impide, ya que se sigue la lógica de la usura. Y la lógica de la usura no es que el deudor pague su deuda, sino al revés, que no la pueda pagar nunca. Y esa es la servidumbre perpetua que tiene antecedentes bíblicos, seguramente ya se han hablado en otras oportunidades, desde el libro de la Biblia hebrea del Deuteronomio hasta la fecha, donde el deudor es esclavo del acreedor. Pero me voy a referir a los aspectos concretos que se está viviendo en la Argentina y por qué digo esto. En este momento la Argentina debe, con cifras oficiales y con redondeo de números, debe a través del Ministerio de Economía, es decir, de la Tesorería del Gobierno Nacional, debe unos 400.000 millones de dólares de deuda pública, insisto, solo en cabeza del Estado central, sin computar acá Banco Central, provincias, municipios, empresas del Estado, etcétera, sobre la cual no existe información clara porque en la Argentina no tenemos una estadística de la deuda pública nacional completa, solamente la deuda que está en cabeza del Estado central, que está en la cabeza paralela, la deuda bicéfala, la cabeza paralela del Banco Central, que es tanto más grave que la del Tesoro Nacional, y parcialmente información sobre la deuda de las provincias. Después, nada más. No hay información porque los gobiernos, cualquier gobierno, el actual como los anteriores, todos los gobiernos son cómplices del sistema de la deuda. El sistema de la deuda es el mecanismo, es el conjunto de acciones de gobierno a través del cual el gobierno vive permanentemente renovando deuda y tomando deuda nueva, pagando para ello cada vez más intereses. Esa es la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina. Ejemplo, hoy la Argentina debe 400.000 millones de dólares, tomando cifras oficiales a septiembre de este año, del 2022, la cifra daba 395.000, así que estamos prácticamente en una cifra muy cercana al Producto Bruto para computarlo en materia de deuda. Esa deuda, un 75% está en moneda extranjera y un 25% en pesos, pero ya en los últimos tiempos la deuda en pesos se ha venido indexando tanto por inflación como por tipo de cambio, por lo que en la práctica esa deuda está virtualmente dolarizada, porque si la deuda se ajusta por tipo de cambio es equivalente a tenerla como deuda en moneda extranjera. Fíjense ustedes lo siguiente, de esos 400.000 millones de dólares de deuda, el año que viene, según presupuesto, según el proyecto de ley de presupuesto que se está tratando ahora, ya se está aprobando, ya tiene media sanción de diputados y pareciera que por un trámite rutinario lo aprueba el Senado, como siempre, ¿no? El año 2023 prevé que la Argentina le vencen por capital
103.000 millones de dólares, de los cuales no va a poder pagar un centavo. Y como agravante, el presupuesto prevé que va a aumentar la deuda en otros 34.000. Quiere decir que 103.000 millones de dólares que se deben tienen que ser renovados, hacer lo que se llama rollover, renovación, refinanciación forzosa de la deuda, porque no tenemos capacidad de pago ni siquiera un dólar partido por la mitad para poder cubrirla. Y además se van a tomar 34.000 millones de dólares más de deuda nueva. En total el gobierno tiene que salir a pedir al mercado 137.000 millones de dólares entre vencimiento y nueva deuda. Un dato del que se habla muy poco. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. En 4 años de gestión aumentó la deuda pública en 82.000 millones de dólares, ¿no? Con el agravante que en ese mismo periodo se fueron por fuga o salida de capitales 86.000. O sea, entraron por una ventanilla 82 y se fueron por la otra ventanilla más plata de la que entró, 86.000. Quiere decir que Macri, repito, aumentó la deuda a 82.000 millones de dólares. El actual gobierno Fernández, ahora bajo la administración Massa, en lo que lleva de 3 años de gestión, ha aumentado la deuda a 100.000 millones de dólares. 60.000 millones por vía del Tesoro Nacional y otros 42.000 millones rápidamente creciente por deuda que se toma por la otra ventanilla de endeudamiento del Tesoro del Gobierno Nacional, que es el Banco Central, a través de la montaña, de la bola de nieve del LELIQ. Las LELIQ son letras del Banco Central, letras de liquidez a 28 días de plazo, que en este momento pagan un 75% anual de interés. Eso de tasa nominal, que equivale a una tasa efectiva o tasa real por capitalización de 107% anual. 75% nominal equivale a 107% de interés anual. Más interés que capital. Y paralelamente el Tesoro Nacional, por esos 400.000 millones de dólares que debe, y esta plata que tiene que pagar conseguir y pagar, empezar a pagar este año, está pagando tasas del 88% anual, que son tasas efectivas del 116%. Es decir, señores, que estamos frente a una deuda surrealista, cuyos números están en un nivel y en unas características de imposible cumplimiento, por lo cual la Argentina vive en estado de default. Este es el cuadro de situación que vive la Argentina. Y para sostener este sistema de deuda impagable, paga cada vez más intereses. Fíjense que en este momento el Banco Central paga más intereses que el Tesoro. Según el proyecto de presupuesto, el gobierno argentino el año que viene, 2023, tiene que pagar en total intereses por 3 billones de pesos, equivalentes a unos casi 14.000 millones de dólares. Pero el Banco Central paga más intereses que el Tesoro. El Banco Central en este momento, con datos al 31 de octubre de este año, el Banco Central tiene un stock de LELIQ, de letras de liquidez a corto plazo, las que comentaba yo recién, de 9.24 billones de pesos, que equivalen a 60.000 millones de dólares. Esto significa que la Argentina tiene intereses a pagar por 580.000 millones de pesos por mes. 20.000 millones de pesos por día de intereses, solamente por vía del Banco Central. En un año son cerca de 7 billones de pesos. Este es el grado de criticidad del endeudamiento usurario al que está sometida la Argentina.
Entonces, a raíz de eso y a raíz de las sucesivas rendiciones financieras de los anteriores y del actual gobierno, la Argentina ha aceptado un esquema de pateo para adelante de los vencimientos, un desesperado pateo para adelante, de tal manera de lo que yo llamo son las tres rendiciones. La rendición ante los fondos buitre que hicieron el gran negociado en la época Macri. Compraron deuda por bonos basura a 20% de su valor y este gobierno se lo reconoció al 98%. Este fue el acuerdo de agosto del año 2020, todavía bajo la gestión Guzmán, ¿no? Por la cual el gobierno actual, Fernández, le reconoció la deuda especulativa de los fondos buitre que lucraron con el gobierno Macri. La segunda rendición fue el acuerdo de este año, de marzo de este año, a través del cual el Honorable Congreso de la Nación, con toda la partidocracia con representación parlamentaria disciplinadamente levantando la mano, aceptando la servidumbre del acuerdo con el fondo, convalidó el acuerdo stand-by de Macri, un acuerdo totalmente irregular e impagable, y a la vez le sacó las castañas al fuego al Fondo Monetario Internacional que había efectuado ese préstamo, del cual fueron desembolsados 45.000 millones de dólares, y lo hizo contraviniendo cláusulas de su propio estatuto, empezando por el artículo 6 del estatuto que prohíbe al fondo prestar a países que lo utilicen para atender corridas cambiarias, como hizo el gobierno Macri a través de la gestión de Luis Caputo en el Banco Central en el año 2018 y hasta entrado el 2019. La tercera rendición se está haciendo ahora bajo nuestras narices, y mientras la tríada cómplice de gobierno, oposición, pseudo oposición política y medios de comunicación anestesian a la opinión pública para que estos datos no sean conocidos por el pueblo argentino, que es el que en definitiva está pagando la deuda. Esta rendición es la formalización del acuerdo que aprobó el Congreso por ley 27668, o sea, es ley de la Nación, que obliga al gobierno a pagar el stand-by de Macri sin objeción alguna, que establece un periodo de 30 meses para regularizar esa deuda con dinero que le presta el propio Fondo Monetario, y que para devolver esa deuda al Fondo Monetario, la Argentina va a tener que aceptar, ya lo aceptó de partida, un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años que nos somete al monitoreo y control y condicionamiento permanente del Fondo Monetario Internacional hasta el año 2034. Esto es lo que ha hecho el gobierno Fernández. Siempre se cumple la misma regla. Los gobiernos liberales de turno arman sus esquemas de endeudamiento y luego vienen estos gobiernos socialdemócratas como el kirchnerismo, que no es peronismo, es socialdemocracia, se lamentan de la herencia recibida pero la instrumentan. Esto lo he comentado yo infinidad de veces, perdón para quienes me lo hayan escuchado decir otras veces, pero esto trae a cuento de que la Argentina, al quedar condicionada totalmente a esta servidumbre de pago, tiene que efectuar un plan de ajuste que se está llevando a cabo a rajatabla, porque el gobierno y su estabilidad política dependen del cumplimiento con debida servidumbre a estos acuerdos. Caso contrario, en mi opinión, se corre el riesgo de tener que convocar elecciones anticipadas y que este gobierno tenga que salir antes de tiempo, como le tocó a Alfonsín, que es, entre paréntesis, el modelo del actual presidente Alberto Fernández. No el general Perón, sino el doctor Alfonsín, ¿no? Pero sin entretenerme en consideraciones, muy breve para no extenderme demasiado en mi reflexión. La nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional se llama inflación. La inflación permite al Estado ganar por partida doble, porque la inflación actúa como un impuesto fáctico
Por un lado, le sirve para licuar el gasto público, porque la política institucional adoptada es muy simple, que los salarios, las jubilaciones y los planes sociales se ajusten menos que los precios. Es decir, una caída de salarios reales, de jubilaciones y pensiones reales y valor de los planes sociales. Muy simple, el famoso esquema de que los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera, y que las actualizaciones se producen con inflación pasada y en cuotas a futuro, de tal manera de que la inflación que se produce no se recupera en un momento en que la Argentina está teniendo niveles de inflación de entre el 6 y el 7% mensual. Proyección 95-100% de inflación anual, con lo cual se produce una sistemática caída de los salarios reales, de las jubilaciones reales y, como decía, de los planes sociales. Este es el esquema de supeditación al que está metida la Argentina para tratar de cumplir a rajatabla las metas pactadas o impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que está tratando de hacer desesperadamente el gobierno para salvar su gestión, y ahora actualmente bajo la administración Massa, que es la que ha tomado cartas en el asunto, sobre todo a través del viaje del ministro Massa a los Estados Unidos, donde presumiblemente, bajo toda evidencia, el doctor Massa ha ido a querer convalidar su candidatura presidencial para el año que viene, y del cual no tiene el futuro comprado, porque si el gobierno no es capaz de dar estos resultados exigidos por el fondo a diciembre de este año, para el cual faltan 2 meses, ¿no? En mi opinión, peligra la estabilidad de este gobierno y pudieran llamarse a elecciones anticipadas. Pero el nivel de servidumbre frente al capital financiero es muy fuerte, y el gobierno está haciendo lo imposible para cumplir a rajatabla con estas exigencias, a costa de bajar los ingresos reales y aumentar la recaudación, porque con la inflación aumenta la recaudación del IVA, de impuesto a las ganancias, de impuesto al cheque, de impuesto a los bienes personales. O sea, la inflación actúa como un impuesto regresivo para poder cumplir las metas del fondo. Paradójicamente, la principal causa del déficit fiscal es la deuda y sus intereses. Pero estos esquemas recesivos de estancamiento con inflación, estanflación, eso quiere decir, estanflación quiere decir estancamiento o recesión económica con inflación, están sirviendo al gobierno y al Fondo Monetario Internacional para cumplir las metas impuestas por el fondo. Más aún, para cumplir la servidumbre de pago con los capitales financieros que han entrado a lucrar acá nuevamente con el carry trade, la bicicleta financiera del arbitraje entre tipos de cambio y tasa de interés que se produce a través de nuestra economía bimonetaria. Un último comentario inherente al contexto internacional en que este fenómeno endógeno argentino se produce, y es que por lo menos se podría hablar muchísimo desde ya, pero hay 3 características centrales que para mí vale la pena destacar. Primero, que por la crisis de Ucrania la Argentina tiene un punto a favor y un punto en contra. Por un lado, han aumentado las commodities de granos, los precios internacionales de los granos, de la cual Argentina es exportador, fundamentalmente soja, maíz y girasol. Eso beneficia a la Argentina y es una fuente de divisas con las cuales el Estado necesita, como el agua, para poder pagar servicios de la deuda. El segundo factor es que entramos en una etapa ambigua, pero a la vez, digamos, de distinto planteo con respecto a otros países. Fundamentalmente Brasil, por el cambio de gobierno Bolsonaro,
que podría ser más afín a la Argentina, perdón, el nuevo gobierno Lula da Silva, que podría ser más afín que el actual Bolsonaro, y por otro lado por la mayor dependencia que tenemos de China, porque en realidad nosotros tenemos la dualidad de que nuestro principal cliente y proveedor de divisas comerciales es China, pero nuestros principales acreedores son anglosajones, norteamericanos y británicos, por lo menos fondos de inversión que están en Wall Street y en Londres, que no son necesariamente norteamericanos y británicos, o por lo menos no lo son en 100%. Y la tercera bueno, esto es relativo al cambio de relaciones bilaterales que podría compensar en parte la presión del gobierno y la banca norteamericana contra nuestro país, ya que el principal objetivo del viaje y de la gestión Massa en este momento es alinear a la Argentina a los Estados Unidos, tanto en su política exterior como en su política financiera. Por eso el viaje de Massa fue para concertar acuerdos en Wall Street, en Washington y en Houston, con lo cual se acordó también la repartición de los mercados petroleros, minerales y en particular de litio con las multinacionales correspondientes. Y la tercera observación con respecto al contexto internacional, ya dije, la primera era las commodities, la segunda el cambio en las relaciones bilaterales, la tercera es el aumento que se está produciendo en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya sé que los bonos de tesoro están entre 3.5 y 3.4% anual, lo cual ya es muy alto a nivel internacional, y que significa que si la Argentina tiene que salir al mercado internacional de capitales a renovar deuda, lo va a tener que hacer a tasas increíblemente altas. Y no nos olvidemos que el principal objetivo, el objetivo final del acuerdo con los fondos buitre del 2020, y del acuerdo con el Fondo Monetario de este año, más el acuerdo con el Club de París que se acaba de firmar hace unas semanas, todos para patear la deuda para adelante para que los pagos de capital se empiecen a hacer a partir del año 2024, 2025 en adelante, ¿no? Todos estos acuerdos tienen por finalidad dejar arreglado el pago de intereses actual creciente y consecuentemente cumplir el objetivo impuesto por el capital financiero, que es que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales precisamente para tomar más endeudamiento. Este es el cuadro de situación que apretadamente veo yo. Por eso veo que se da una gran paradoja frente a una clase política cómplice que es responsable de no actuar frente a este problema institucional de la deuda, ser cómplice del Estado, del gobierno del Estado en esta circunstancia, y se da entonces la gran paradoja de que se dice que la incertidumbre económico-financiera es producto de la crisis política, y yo creo que es exactamente al revés. Es la crisis económico-financiera la que provoca la incertidumbre política. Bueno, hasta aquí mis reflexiones para el noticiero de Canal TLV1 y mis saludos a los oyentes. Muchas gracias por la atención. Héctor Juliano desde Buenos Aires. Gracias.